Isabela. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra institución formadora en esta segunda jornada del ciclo de conferencias formativas que hemos organizado desde la Jefatura de Práctica y desde la Jefatura de Carrera del Profesorado en Educación Primaria. Partimos de la convicción de generar puentes interinstitucionales, promoviendo abrir nuevas instancias que contribuyan con aportes académicos para el enriquecimiento de sus trayectorias y de su formación como profesionales, contando con el aporte ad honorem de referentes pertenecientes a la universidad pública de nuestra ciudad, la Universidad Nacional de Rosario. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades institucionales que junto al Consejo Consultivo aprobaron, apoyaron y colaboraron con esta iniciativa. Y también la presencia de directivos y docentes coformadores de las instituciones asociadas, quienes gentilmente nos abren anualmente las puertas de sus escuelas para que nuestras y nuestros estudiantes realicen instancias de observación, prácticas y residencia. En esta ocasión contamos con la participación de las siguientes instituciones. En el nivel inicial, los jardines Manzanita, Pisa Pisuela, La Bruja Maruja, Campanita, La Cigarra, Merceditas de San Martín y Flor de Jacarandá. En el nivel primario, las escuelas son Alem, Pestalozzi, Arseno, primaria del normal número 2, Ceballos, Juana Manso, Belgrano, Anastasio Escudero, Carrasco, República Federativa de Brasil, José Mármol, Cayetano Silva, Aristóbulo del Valle, Congreso del Tucumán y Joaquín Argüelles. Y en el nivel secundario las escuelas son secundaria del normal número 2, Madres de Plaza de Mayo, Nacional número 2, secundaria del normal número 3, Doctor Luis María Drago, Jesús de Nazaret, Escuela Las Heras, EMPA Arturo Frondizi, Escuela de Secundaria Orientada número 251, Doctor Víctor Vivian Cue. Agradecemos su participación y en esta oportunidad contamos con referentes del Observatorio Ambiental pertenecientes a la UNR, quienes generosamente y ad honorem disertarán en esta conferencia. Ellos son el señor Matías de Bueno, egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, especializado en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de Castilla. Cuenta además con un posgrado como formador de formadores en el RSE. Se ha desempeñado como secretario de Asuntos Estudiantiles en la Facultad de Derecho, director del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, secretario de Relaciones Institucionales de la UNR, director del Programa de Compromiso para el Desarrollo Sostenible, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario y actualmente se desempeña como director del Observatorio Ambiental de la UNR. También es docente de la Facultad de Derecho, perteneciente a la misma entidad. El señor José Luis Padula Rosa, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, se ha desempeñado como tutor en el programa Codo a Codo de la misma entidad. Actualmente ejerce funciones docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y es co-coordinador del Programa de Educación para la Sostenibilidad, perteneciente al Observatorio Ambiental de la misma universidad. Y por último, el señor Guido Fossati, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, actualmente se desempeña en funciones docentes de la Facultad de Derecho y es también co-coordinador del Programa de la Educación para la Sostenibilidad, perteneciente al Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Les damos la bienvenida a este encuentro que se ha denominado Ambiente en Agenda, la importancia del desarrollo sostenible. Muchísimas gracias por esa enorme presentación. Muy importante presentación. Hola, chicas. Hola. Adelante. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
La guardamos para vos. Bueno, nosotros vamos a hacer una charla en 3 partes. A mí me toca conversar un poquito sobre el tema de cambio climático. Los chicos van a hablar sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental. Para comprender, yo siempre trabajo mucho con imágenes, pero me pareció que podíamos tener una conversación más que exposición. Y yo creo que nosotros tendríamos que tener en la cabeza tres conceptos. Uno es que es el efecto invernadero, el otro que es el calentamiento global y el otro que es el cambio climático. El efecto invernadero. ¿Saben de qué estamos hablando? ¿Poco? Bueno. El efecto invernadero, sí, bueno, ¿es bueno o es malo? Y si no habría efecto invernadero no existiríamos directamente. El efecto invernadero se da porque nosotros en la Tierra, o sea, tenemos la Tierra y sobre la Tierra la recubre una capa gaseosa que es la atmósfera. ¿Cuál es nuestra fuente de energía? El Sol, estamos en el sistema solar. El Sol envía la energía a la Tierra y esa energía traspasa la atmósfera. Todo nuestro sistema de vida se nutre de esa energía del Sol y el exceso de energía vuelve al espacio, o sea, sale de la Tierra. Entonces, en una temperatura normal, un esquema promedio, nosotros tenemos una temperatura aproximada de 15 grados, que es la temperatura ideal, hablo promedio, ¿no? 15 grados en un lugar en un momento determinado, se enfrió bajo, promedio de toda la Tierra. ¿Qué sucede? Ese efecto invernadero se empieza a ver afectado. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a través de nuestro sistema de gestión, estamos generando una gran cantidad de gases extra de efecto invernadero que van a esa atmósfera, con los combustibles fósiles. Eso se refería a la contaminación. Ya, o sea, con todos los gases, o sea, hay muchos gases de efecto invernadero, el metano, el dióxido de carbono, el propio vapor, etc. Todos esos gases de efecto invernadero, para contabilizarlos, se pasan a dióxido, a CO2. Por eso decimos, bueno, son tantas partes por millón de CO2 que están en el espacio. No es que es el único gas, es el más importante, y todo lo otro para contabilizar se pasa con una ecuación a dióxido de carbono. Esos gases de efecto invernadero se alojan en esa capa gaseosa de la atmósfera y lo que produce es que la energía excedente que debería salir de la Tierra queda atrapada. Al quedar atrapada, hay un exceso de energía y empieza a aumentar la temperatura del planeta. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, hablamos del aumento de temperatura que tenemos en la Tierra por causas antrópicas, por el accionar humano, y ese calentamiento global empieza a generar desequilibrios que son los que se llaman cambio climático. Entonces, tenemos el efecto invernadero. El efecto invernadero en principio es positivo porque es lo que genera que quede la energía que necesitamos, la energía que viene del Sol, atrapada dentro de nuestro planeta, la energía para las plantas, para los animales, para los seres humanos, para todo. Generamos a través de los distintos gases que la atmósfera quede cada vez más densa, eso produce que quede más energía atrapada, empieza a generarse el calentamiento global empieza a generar cambios climáticos. ¿Por qué? Porque se nos derriten los glaciares, o sea, empieza a romperse el equilibrio. Se derriten los glaciares, se acidifican los océanos, se calientan los océanos. Tenemos mayor cantidad de precipitaciones en algunos lugares donde antes no había, sequías en otros lugares donde antes no había. Hola. Y nos encontramos con cambios extremos, de inviernos muy duros, por decirte en un vocabulario así muy familiar, a este verano extremadamente caluroso. Son eventos climáticos cada vez más extremos. Y nosotros empezamos a divulgar la problemática del cambio climático en el 2009. En el 2009 llegaba la información y uno decía, wow,
mirá lo que se viene, pero ahí decíamos mirá lo que se viene. Y hoy no decimos más mirá lo que se viene. Hoy o sea, ¿a alguien se le ocurre que en enero que viene va a ser menos calor que en el enero que pasó? No. O sea, ya todos sabemos que vamos cada vez en un camino más complejo. Y prácticamente todas las actividades que desarrollamos los seres humanos generan gases de efecto invernadero. O sea, pensemos en los autos, las cocinas, los aires acondicionados, los gases que se generan en la industria, los propios, en las actividades agropecuarias, o sea, y esos son por enumerar algunos locales. Pensemos en la Tierra, por ejemplo. ¿Cuántos gases de efecto invernadero genera una guerra? Bien, para esto, hace ya prácticamente 50 años que la humanidad viene debatiendo las problemáticas del impacto que se genera en nuestro planeta. Se hablaba del ambiente humano en ese momento, 1972, Estocolmo. Desde ahí se vienen llevando adelante distintas conferencias donde van todos los países del mundo y dicen, bueno, los científicos hacen una exposición, dicen, esta es la situación que tenemos, si continuamos así, en tal año vamos a tener un aumento de la temperatura en este nivel, y después en este nivel, y después en este nivel, y eso va a generar que estos desequilibrios, estos eventos extremos lleven a una transformación que va a impactar negativamente sobre nuestro estilo de vida. Claro, en un primer momento, quienes impulsaban el desarrollo puro y exclusivamente económico, no le prestaban la atención, no le prestan atención, pero cada vez hay una pequeña alarma mayor, porque hoy se empiezan a dar cuenta que estos eventos climáticos también generan un impacto negativo en la economía. Pensemos que este año se levantó prácticamente la mitad de la cosecha, y no el 100% como se levantaba en periodos anteriores. ¿Y a qué se debe eso? A que tuvimos 3 años seguidos de sequías en la región. Y ahora que decimos, bueno, ahora viene la humedad, entonces va a estar todo bien, y no, y ahora la preocupación es que la humedad puede venir con excesos. Entonces, ¿cómo va a impactar? O sea, hoy están todos los chacareros corriendo a levantar la cosecha que les queda en pie, porque han tenido buenas pérdidas enormes. ¿Cuántas pérdidas generó la bajante del río durante todo este tiempo, no pudiendo entrar los buques a levantar el grano, o a traer petróleo, o a lo que fuera? Entonces había que hacer contrataciones, barcazas, etc. Entonces empezamos a ver de que la problemática ambiental también genera un problema sobre la economía. Obviamente, yo siempre digo, estamos todos en el mismo barco, pero estamos en distintos camarotes, claramente, porque las problemáticas del cambio climático afectan mucho más cuando hay fenómenos extremos a los países que tienen menor posibilidad de adaptabilidad al cambio climático que a los más avanzados, salvo algunas excepciones, porque hace unos días en Alemania se veía la tele que había inundaciones enormes, etc. Pero cuando pega un huracán en un país de Centroamérica, ¿cómo lo levantan? Es un problema realmente importante. Ahora, pega un huracán en Miami y activa la economía, porque enseguida ya está todo asegurado, están los recursos, empiezan los movimientos del suelo, etc. Bien. Y otro concepto que tenemos que tener presente es la contaminación ambiental, que es distinto a los otros, porque la contaminación ambiental se da en el esquema local. O sea, ¿qué es el ambiente? La relación que tenemos con la naturaleza, el hombre, cómo lo vamos transformando. Bueno, cómo interactúa la naturaleza con el hombre. ¿Qué más? Si queremos, vamos a construir una definición de ambiente. La verdad que es la relación que yo tengo, ser humano, con la naturaleza. ¿Cómo la cuido o no? O sea, yo la voy transformando el espacio, lo hago cada vez más urbano, lo contamino cada vez más. ¿Esto es un ambiente? ¿Qué naturaleza es? No hay, pero es un espacio transformado por el hombre. Cuando pensemos en el concepto, Sí. tenemos que pensar que hay un ambiente natural y un ambiente cultural.
Así por lo menos está definido nuestro derecho. Y sí, todas esas interacciones que existen, o sea, un ambiente natural que, obviamente, la naturaleza, con su parte abiótica, donde está la tierra, el aire, el suelo, y los seres, la biodiversidad, la flora, la fauna, las interacciones entre los sistemas, y un ambiente cultural entre lo que están los edificios, los monumentos históricos, las calles, las plazas, las ciudades en general. ¿Y qué más forma parte de ese ambiente? Dijimos que es todo lo que nos rodea, y hablamos de flora, fauna, monumentos. ¿Qué más encontramos en el ambiente? A nosotros mismos. O sea que nosotros también formamos parte de ese ambiente. ¿Qué pasa si el ambiente está dañado o está contaminado? ¿A quién le impacta? Bueno, eso es algo que se detonó durante el periodo de pandemia. ¿Qué es lo que detonó? Detonó la conciencia. ¿Por qué? Porque todos respiramos humo durante los últimos 3 años. Entonces, la gran parte de la sociedad se empezó a montar en el eje ambiental, la política lo empezó, porque claramente, para que un tema sea tomado por la política, que es quien define cuáles son las prioridades, tiene que haber un interés por parte de la gente, de las personas. ¿Por qué? Porque las personas son quienes van a ir a votar, quienes le van a dar un poder a quien en algún momento va a ser funcionario. Entonces este tema entra un poco más fuerte en la agenda pública. Entonces, bueno, tenemos lo que es una definición de atmósfera, sabemos que es el calentamiento global, tenemos alguna introducción a lo que es el cambio climático y lo que es la contaminación ambiental, que es una de las principales fuentes dentro de lo que es la problemática del cambio climático. Como decía, en el mundo desde 1972 en adelante se van dando diferentes conferencias y se conformó un panel intergubernamental de expertos de cambio climático que lo que hacen es desarrollar diferentes modelos computarizados donde dicen, bueno, si cientos y cientos de modelos hasta que definen los científicos cuáles son los que van a presentar en cada una de las conferencias de cambio climático que se llevan adelante todos los años. Entonces, en esos modelos dicen, bueno, si la temperatura aumenta 1 grado por encima de los niveles preindustriales, lo más probable es que el mundo esté de esta forma. Si aumenta 2 grados, lo más probable es que esté de esta forma. ¿Qué es lo que da esperanza? Que al saber cuál es el motivo por el cual se da el calentamiento global, que tiene que ver con la cantidad de gases que quedan atrapados y las posibilidades de salga la energía, dicen, si reducimos los gases de efecto invernadero y logramos que la atmósfera, en vez de estar tan densa, empiece a bajar la densidad, va a ser más la energía que salga de la Tierra. Por eso se trabaja sobre las políticas de mitigación y se habla de llegar a lo que es una idea de carbono neutral al 2050, justamente para que no sobrepasemos la temperatura en más de 1,5 grados, y algunos piensan en 2 grados, por encima de los niveles preindustriales. ¿Qué se imaginan que plantean los modelos? Que vamos a ponderarlo. Los modelos plantean que si hoy pararíamos todo el mundo, igual no llegaría. O sea, que va a seguir evolucionando y va a seguir habiendo un aumento de la temperatura. Entonces, frenar las emisiones no alcanza, hay que frenar las emisiones y además hay que construir una gran cantidad de sumideros de carbono que permitan absorberlo para generar un verdadero impacto. ¿Qué creo yo? Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué nos queda a los países que somos menos adaptables a la problemática climática? Bueno, existen 2 tipos de acción. Existen las acciones de mitigación y existen las acciones de adaptación. ¿Nosotros podemos ofrecer mitigación? Sí, podemos ofrecer muchísimo y podemos hacer valer en recursos esa mitigación. ¿Cómo? Constituyéndonos en uno de los grandes sumideros de carbono. ¿Y qué tenemos para eso?
tenemos bosque nativo, tenemos los humedales, tenemos una gran cantidad de iniciativas que pueden, a través de solamente su protección, generar o ingresar en un circuito que se llama bonos de carbono y cobrar por la preservación. ¿Está pasando? No está pasando. Yo estoy planteando cosas que podríamos hacer. ¿Qué es lo otro? Adaptarse. Bueno, perfecto. Sabemos que la temperatura va a seguir subiendo, con lo cual los eventos climáticos extremos van a ir en aumento. ¿Qué hacemos? Hoy sabemos que estamos saliendo de la problemática de la sequía, con lo cual no nos vamos a encontrar con el principal problema como tuvimos cuando fueron los incendios. Nos vamos a encontrar con las inundaciones. ¿Cómo nos preparamos nosotros para cuidar a la gente? ¿Cómo nos preparamos para adaptar las ciudades? ¿Cómo hacemos para que pueda llover 100 milímetros en un día, en horas, y que eso no repercuta? Bueno, son todas políticas que hay que llevar adelante de adaptación para cuidar los espacios, el ambiente y cuidar la gente. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Tener menores acciones que produzcan contaminación y tener políticas de sostenibilidad que nos lleven a generar la protección principalmente de los que son los más vulnerables. ¿Lleva tiempo? Y sí, lleva muchísimo tiempo, porque hoy conocemos, cuando conocemos hablo de la sociedad en general, muy poco de la problemática ambiental, porque es algo que... ¿Cuánto conocen ustedes que son docentes? Ustedes son docentes. ¿Me explico? Ustedes le van a enseñar a los chicos y chicas que este problema existe. O van a aprender de ellos, porque como ellos... la película de primaria hay poco. Hay poco, bueno, claro. Pero como los chicos y chicas nacieron con este problema, es como que tienen una lucecita un poquito más prendida, digamos. De todas maneras, nosotros entendemos que hay que generar una aceleración en todo este tipo de políticas y 10 años pasan volando. O sea, eso, ustedes chicos y chicas, ¿de cuántos años eran? 4, 5 años. Bien. En una década tenemos que somos adolescentes, no chiquitos, son adolescentes ya bien entrados a la adolescencia. En una década, en 11 años van a votar esos chicos. ¿Explico? ¿Y 11 años pasan rápido o pasan volando? Pasan volando. Entonces, nosotros entendemos que hay actores que son fundamentales en la vida de la sociedad, que tienen que convertirse en reproductores, en generar la conciencia para que las personas puedan tener esta problemática por lo menos puesta sobre el tapete. ¿Por qué? Porque al generar una masa crítica y generar conciencia, la política va a verse obligada a llevar adelante acciones de sostenibilidad ambiental. Yo cuando hablo de acciones de sostenibilidad hablo de dos temas, principalmente que son los que le competen al Estado. Políticas de incentivo, tiene que haber, o sea, el ambiente no es gratis, el ambiente es recurso. ¿Por qué los seres humanos vamos sobre el ambiente y lo consumimos? Porque es recurso. Se destruye un bosque, es el recurso madera. Hay un cambio en el uso del suelo. Se puede sembrar, se puede llevar adelante un emprendimiento inmobiliario, se puede llevar, o sea, cualquier negocio, pero hay cambios, hay transformaciones en el uso del suelo. Se destruye una montaña y se saca. Sería importante también crear políticas que lleven al cuidado de esos bosques. O sea, que la tala no sea un abuso. Sí. Entonces, en eso por ahí tiene que existir algo que lo regule realmente. Existe. Porque está la parte económica que abusa de eso. Existen leyes de protección, muchas. Yo creo que tenemos un sistema jurídico precioso.
pero no existe la política que la implemente. Entonces, vos pensás que nosotros hace 30 años que incorporamos, casi 30 años que incorporamos la cláusula constitucional ambiental a nuestra Constitución. No hace 10, hace 30. Y recién estamos hablando de hace 50 que venimos discutiendo sobre la problemática del calentamiento global. Y los países están llegando. No están en la solución, están generando más problemas. Por eso yo soy bastante escéptico en cuanto a la cuestión global. Nosotros en la pandemia pensábamos, bueno, ahora que vino la pandemia, aprendimos, los seres humanos tenemos que salir todos juntos, no puede ser, lo que pasó. Y no salimos todos juntos, salimos con una guerra. Una guerra global importante, como fue Ucrania y Rusia. Bueno, sí. Hay leyes que no se están bien. Sí. Sí. Entonces tenemos que, además de pedir leyes, pedir por favor. ¿Por favor? No, no hay que pedir por favor. Pero sí. Yo voy a ir ahora, les voy a explicar brevemente un poquito el sistema legislativo para que lo tengamos en la cabeza. Pero estaba tratando de tomar los temas más generales primero para que bien. Tenemos que llegar al grueso de la población corriendo esa venta que tenemos en los ojos, que se nos viene mucho tiempo atrás. Creo que vamos a tener una facilidad que tiene que ver con que el problema, ya los chicos nacieron con el problema y lo sienten, por lo menos intuyen de que va a ser lo que van a tener que resolver. Nosotros somos personas más grandes, nuestra oportunidad es instalar el tema. Bien. Normativamente existen convenios internacionales, existe la Constitución Nacional, existe una ley general que protege el ambiente y que habla sobre lo que es el impacto ambiental, lo que es el daño, cómo se tiene que llevar adelante la gestión, cuáles son las herramientas, desde la educación, el ordenamiento territorial, los estudios de impacto ambiental, la participación pública, o sea, innumerable cantidad de herramientas que existen y que son leyes positivas que existen en nuestro país. Y a su vez hay otras leyes que protegen el ambiente de manera sectorizada, ley de bosques nativos, de protección de los glaciares, de fitosanitarios, de gestión territorial, de protección de los acuíferos, etcétera. No llegamos a una de humedales, pero existen prácticamente dentro de todo el resto de las problemáticas ambientales normativas. Y si tendría que decir que para proteger los humedales necesitamos una ley de humedales, teniendo, porque con el sistema que tenemos ya no deberían estar sufriendo el daño que estamos sufriendo en este momento. Y hoy tenemos también otra herramienta que es el Acuerdo de Escazú, que está incorporado al derecho positivo, que habla sobre los derechos de acceso. ¿Y los derechos de acceso a qué? Son derechos de acceso a la información pública ambiental, a la participación en la toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en materia ambiental. Y ese tratado, que es un tratado de derechos humanos para Latinoamérica y el Caribe, también incorpora la protección de los defensores de los derechos humanos al ambiente sano. Es una herramienta súper potente que impacta también en nuestro derecho. Entonces, y tenemos una corte que ha generado una gran cantidad de fallos importantes en materia ambiental. Pero ¿qué problema tienen los fallos? Que luego tienen que ejecutarse. Y acá lo que falla permanentemente, valga la redundancia, es la implementación de las políticas ambientales. Pensemos que nosotros tuvimos 3 años con los incendios en frente de las islas y en lugar de ir a trabajar esto como una cuestión de seguridad para atrapar a los delincuentes que prendían fuego previo a que el daño suceda, íbamos a apagar el fuego después de estar prendido, nunca podíamos claramente, porque estábamos en una sequía terrible, con la bajante del río, con una gran cantidad de materia de combustible, y se quemaron 1.200.000 hectáreas durante 3 años. El Estado no podría tener en el primer año de la planificación de la política de gestión de esto. ¿Era una cuestión de recursos? No, si hasta el ejército intervino. Era una cuestión de no tomar las decisiones políticas correctas. Ahora, hace más de 2 años que sabemos que este periodo de sequía va a terminar y que viene un periodo de humedad muy importante.
¿Estamos preparados para la gestión de las inundaciones? ¿O nos va a llevar puesto como nos llevaron puesto en la ciencia? La problemática ambiental es una problemática de prevención. Porque el impacto y el daño ambiental, cuando se produce, es muy difícil de equilibrar. Muy difícil. Así que bueno, tenemos este problema. Sabemos que existe el calentamiento global, que eso es algo que hay que resolver a nivel mundial. Sabemos que existe el cambio climático como consecuencia de ese calentamiento. Sabemos que existen impactos ambientales que son más locales y que en eso sí podemos actuar. O sea, vamos a la prevención de la contaminación. O sea, si hay una empresa que está tirando residuos al río, bueno, hay que estar ahí al pie del cañón para que eso no suceda. ¿Cómo se hace? Se denuncia, se manifiesta, se visibiliza, y esa es una de las tareas dentro de la construcción. ¿Qué tiene que hacer el Estado si esa industria, que aparte es una fuente de generación de empleo, por lo cual tampoco podemos decir no tienen que producir, no podemos ir a ese camino porque también que generamos más pobreza, otro de los grandes problemas ambientales? Bueno, ¿cómo hacemos para producir pero bien? O sea, para producir teniendo en cuenta la dimensión social y la dimensión ambiental, porque el derecho ambiental es, en definitiva, es la herramienta para la implementación del desarrollo sostenible. Se tiene que llevar adelante a través de políticas de promoción a la reconversión industrial. Y eso es recurso que tiene con el Estado, así sea con créditos o con distintos aportes, para que la industria vaya generando esa transformación. Y la otra pata, que es súper importante, son los mecanismos de control. Porque si vos sobre las políticas de sostenibilidad pues no tenés control si se llevan o no se llevan adelante, y no sancionás cuando alguien no hace las cosas bien, lo más probable es que las cosas se sigan haciendo de manera ilegal. ¿Cuáles son las tres patas? El Estado, el sector privado, la sociedad civil. La sociedad civil es quien está a lo largo del tiempo ganando mayor cantidad de poder, o sea, porque estamos en la era de la participación pública. Sí. Estamos en un momento donde es necesario la participación ciudadana para que se vayan instalando los diferentes debates. Siempre decimos nosotros, bueno, ¿cómo? Bueno, cada uno desde su lugar tiene que ver qué es lo que pasa. Nosotros no estamos en la cabeza de todas las personas. Cada uno sabe, desde el lugar que le toca ocupar, cómo trabajar. Y si no, se puede preparar, buscar herramientas, solicitar, etc. Cómo preparar la perspectiva ambiental dentro de las distintas líneas de trabajo. Hoy, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Tribunal Supremo de Brasil están hablando que ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que intentar lograr la instauración de un Estado ambiental de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Un Estado ambiental de derecho lo que implica es tomar el ordenamiento jurídico e implementarlo con perspectiva de sostenibilidad ambiental. No es inventar algo nuevo. Son los mismos derechos existentes, pero pensados en función de que yo tengo que lograr el equilibrio y el bienestar social y que tengo que preservar el ambiente, porque si lo consumimos completamente, este nuevo sujeto de derecho que apareció en el 94 en la Constitución, que son las generaciones futuras, que son los sujetos que todavía no nacieron, no van a tener posibilidad de desarrollarse en un mundo como el que, de hecho, si yo hoy volviera a nacer, no me desarrollaría en un mundo como el que viví en mi niñez, porque ya no existe. Ese es el nivel que ninguno de los acá de transformación. Y bueno, eso es de alguna manera a lo que hay que tratar de apuntar desde este punto de vista. Desde la universidad, entre las diferentes herramientas que generamos, una es el programa de educación para la sostenibilidad y trabajamos dos temas. Uno, tratar de difundir
qué es el desarrollo sostenible, no es la panacea, no es la única solución, no es la única herramienta, es la favorita del poder, o sea, porque está obviamente elaborada para no dejar de producir, pero dentro de las herramientas que se han creado a lo largo de la historia, es una de las que tiene mayor cantidad de conciencia, o por lo menos abarca todos los temas, y esta Agenda 2030, de la que van a hablar los chicos, que tiene que ver con un plan de gestión del planeta de acá hasta el 2030, y en el 2030 van a hacer una nueva agenda con una evaluación sobre qué se logró y qué no, y a ver cuáles van a ser las metas y los objetivos para los próximos años. Es importante conocerlo porque en definitiva es ese el plan de gestión. Para poder lograr alguna parte de ese plan, lo que se necesita es que el Estado, como decimos, el sector privado y la sociedad civil puedan ponerse de acuerdo en algunos temas básicos como para poder trabajarlos conjuntamente. El sector privado tiene los medios económicos, el Estado es quien puede delinear las políticas, la sociedad civil es quien tiene que instalar las preocupaciones y los temas por los que hay que trabajar desde los otros dos sectores y que tienen que cuidarlos celosamente. Ese sería básicamente el esquema propuesto. Y por eso que desde la universidad estamos trabajando hacia adentro de la universidad y hacia afuera en la divulgación de esta agenda, no como una Biblia a la cual todos deben conocer y llevarla a la mano, sino como una agenda para poder criticarla y saber que existe, que hay temas que pueden interesar más, que pueden interesar menos, pero que pueden ir divulgando a los que más pueden acercarse en algún punto, entre muchas otras. Eso más o menos sería para el título. Bueno, pará porque yo te... ¿Hacemos un corte? Sí, pero ¿hay algún aporte, una pregunta antes de que corten? No, en realidad creo que como docentes y educadores tenemos la parte más importante que es la de divulgar todo este tipo de políticas de cuidado ambiental. Es todo el plan. Sí, es informarse, y divulgar. Informarse y divulgar, porque esto puede formar parte de la educación formal o de la no formal. Creo que es parte. O sea, puede ir en ambas. Nosotros siempre hablamos del currículo oculto de la universidad. Y claro, nosotros lo que queremos... Porque todos hacemos cosas que perjudican y que nos dan beneficios, y no nos damos cuenta. Sí, el impacto de los seres humanos puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. Yo siempre digo, hay dos motivos por los cuales uno tiene que cuidar el ambiente. Más. Por una cuestión ética, porque no corresponde destruir ecosistemas per se, o sea, porque aparte no somos los únicos, pero también por una cuestión de conveniencia. Si nos quedamos en el lugar en donde nos desarrollamos nuestra vida, lo vamos a ver. Por eso a mí me gusta muchas veces mostrar los problemas económicos que puede llegar a tener una problemática de... O sea, ahora estamos trabajando en el tema de la degradación de la tierra por los excesos hídricos. Y también, digamos, con la parte económica, que no le interesa. La cuestión hídrica sigue sacando provecho. Entonces es como una pelea. O sea, el tema es que se van a dar cuenta tarde. Claro, porque es como que no tienen en su cabeza otra cosa que el poderío monetario, quizás, no sé, creo que bien, ¿no? Entonces no toman conciencia de que realmente también están matando su propio planeta, porque por más dinero que acumulen, también se puede morir. Tarde o temprano a todos nos cae la de la ficha. Pero creo que lo más importante que tenemos nosotros es la toma de conciencia del cuidado de todo y no el abuso de nada, porque la naturaleza es grandiosa, pero bueno, también nos da lecciones. Claramente. Y la transmisión también, aprovechar el espacio y el rol. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Agenda 2030.
la Agenda 2030 surge, ¿sí?, en el año 2015 a través de un acuerdo de casi 200 países. Esto surge en la ONU, ¿sí?, tiene como centro la ONU, que lo que postula la Agenda 2030 es poner en agenda toda esta temática que estuvo comentando Matías. Bien, ya se venía trabajando, y anteriormente a la Agenda 2030, que surge en el año 2015, había surgido los objetivos del milenio, pero bueno, no se llegó a cumplir con los objetivos del milenio. Por eso en el año 2015 surge esto con fecha de vencimiento en el año 2030. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de la Agenda 2030? Erradicar la pobreza, ¿sí?, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas que habitan acá en el planeta. Esto se va a analizar en 3 dimensiones, ¿sí? Estas 3 dimensiones del desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el desarrollo sostenible? ¿Sí? Vamos a ver lo que es la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. La dimensión social, ¿qué es lo que busca? Busca en sí erradicar la pobreza. La dimensión ambiental, proteger el planeta y sus recursos naturales, porque como sabemos, estos no son infinitos y debemos cuidarlos para proteger las generaciones futuras. Ahora bien, con el crecimiento económico lo que se busca es la prosperidad, el trabajo decente, ¿sí?, para todas las personas que habitan sobre ella. Si se fijan, el desarrollo sostenible da una pequeña definición que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Claro está, antes en agenda esto no estaba, no se analizaba, la idea de ver que si extraemos recursos naturales de más no estaba pensado. Solamente cuando allá en el año 1972, cuando se empieza a ver todo esto y poner que el problema ambiental es un problema que se debe analizar. De hecho, hubo algunos hitos históricos, como por ejemplo, si se quiere, el Chernobyl, por ejemplo, sería uno, ¿no?, a simple mención, para dejar un hito histórico de que en realidad nuestro paso por la Tierra no es inocuo. Entonces debemos preservar algunas cuestiones. Son 17 objetivos que se van a poner de acuerdo con 169 metas. Estos 17 objetivos, que son estos que están aquí, que ahora los voy a desarrollar brevemente 2 o 3, ¿sí? 17 objetivos que están todos interrelacionados entre sí, ¿sí?, y que no solamente que están interrelacionados entre sí, sino que busca la universalidad para todas las personas, para todos los países, y cada uno va a focalizar en su política, porque lo único que marca es una línea de política de gestión donde no son obligatorios, pero sí los países se han comprometido a cumplirlos. Algunos trabajarán más, algunos trabajarán menos, ¿sí? Y la idea es no dejar nadie atrás. Esto de no dejar nadie atrás en desigualdades, en que sea inclusivo, ¿sí?, y que se pueda, en esto, que se pueda conservar nuestro planeta y que no se eleve este calentamiento global, esta contaminación. Vamos, por ejemplo, el objetivo 1, ¿sí?, va a arrancar con empieza a través de la persona para terminar luego en lo macro, en lo del Estado, ¿sí? Si se fijan, el objetivo 1, ¿cuál es? Erradicar el fin de la pobreza, erradicar la pobreza. ¿Por qué? Porque no todos los países, ¿sí?, tienen el mismo nivel de pobreza. Entonces lo que se busca es que todas las personas puedan, en este caso, tener un alimento, ¿sí? Por eso como segundo objetivo
acabemos con el hambre. El objetivo hambre es poner fin al hambre, lograr justamente esta seguridad alimentaria. ¿Y por qué? Porque bueno, si se fijan, nosotros a través de la agricultura, la silvicultura, nosotros tenemos recursos suficientes para poder atender a toda la población. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa acá? Es que están mal distribuidos, ¿sí? De hecho, hay un montón de alimentos que se tiran, que se echan a perder y que no son distribuidos. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Esto con el fin de ¿qué? Con el fin de, bueno, se ha trabajado hoy no es el mismo nivel o la misma nivel de esperanza de vida que teníamos años atrás, ¿sí? No es lo mismo el nivel de esperanza de vida que nosotros tenemos que otros países, o ya sea nosotros en comparación con un país que sea más desarrollado. Bueno, eliminar ciertas enfermedades como por ejemplo el VIH, la tuberculosis. Bueno, ¿para qué? Para que bueno, todos puedan acceder a la salud y que esta salud sea asequible para todos y no para algunos solamente. Como objetivo 4, y esto creo que nos convoca acá, es una educación de calidad. Y educación de calidad nosotros no solamente lo vemos desde el ámbito en general, nosotros hoy estamos en el ámbito ambiental, pero bueno, ¿qué es lo que pretende? Bueno, si nosotros llevamos una educación, anteriormente solamente era obligatoria hasta el nivel inicial, luego fue hasta el nivel primario, esto fue modificándose. Bueno, en los diferentes estados lo que se busca es que todas las personas puedan tener acceso a la educación y que esta educación sea en forma gratuita y universal, ¿sí? El objetivo 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Esto hoy está en agenda. En Argentina es un tema que está en agenda, que para que las personas, las mujeres y las niñas no tengan discriminación a la hora de acceder a educación, a la hora de acceder a un trabajo, que sean igual remunerados entre ambos, etcétera, ¿no? Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El agua potable, nosotros tenemos grandes acuíferos aquí en Argentina, pero hay países que no poseen. De hecho, nuestro petróleo, entre comillas, o nuestra gran riqueza, se dice que va a ser el tema del agua dulce. Por eso es que nosotros debemos preservarlo. Nosotros no nos damos cuenta porque pareciera como que al tener el río enfrente es como una suerte de espejismo de que el agua es inagotable, que podemos derramar y derrochar el agua, pero este último tiempo, a través de las sequías que se fueron suscitando, nos dimos cuenta de que esto no es así y que debemos preservar y cuidar todo lo que es el agua potable. De hecho, nosotros estuvimos en emergencia hídrica y es por ello que debemos cuidar cada uno de los acuíferos. Hay políticas de Estado, hay legislación inclusive de que si se vende un terreno que está lindero a algún acuífero, que debe tener un trámite administrativo en particular para que el Estado sepa de que se está vendiendo ese acuífero. No se puede vender el acuífero sino el terreno, pero bueno, esto es más legislativo si se quiere, pero bueno, debemos tomar políticas serias con respecto a la protección del agua potable y que las industrias no contaminen estos acuíferos, ¿no? Garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible y moderna, ¿sí? Esto de la energía limpia y asequible, que es transformar algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, energía eólica, energía marítima, aprovechar la energía solar. Nosotros no tomamos dimensión de que nuestra principal fuente de energía es el sol y nosotros hoy deberíamos tener en cada una de nuestras casas tener una pantalla solar. Y entonces transformaríamos muchísimo la contaminación. Hoy se está viendo un montón de vehículos que están siendo transformados a eléctricos y demás, ¿no? Bueno, ¿esto por qué? Bueno, porque todo hoy, la fuente principal que se utiliza de movilidad es el petróleo, y el petróleo justamente es una de las cuestiones que más contamina.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. ¿Sí? Terminar con el trabajo en negro, que sean unas jornadas que sean dignas para todas las personas. Hoy se está hablando justamente de la reducción de jornadas, ¿sí? En algunos países, nosotros veremos que si la política del Estado argentino determinará o no. Hay algunos países que están trabajando reducción en cuanto a cantidad de horas y otros en cantidad de días, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos puedan acceder a un trabajo digno. Obvio, y acá está todo interrelacionado entre todo, reducir las desigualdades entre ¿qué? Entre cada una de las personas y entre todos los países. Por ello es que se postula de que los países que sean los países y las personas que sean más vulnerables tengan la posibilidad real de poder que sean garantizados cada uno de estos derechos. Lograr que las ciudades y asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Hoy se está viendo muchísimo el tema de construcciones con diferentes materiales, que sean materiales en cuanto a reciclado y demás. Y no solamente eso, sino también el tema de las, por ejemplo, si se ve en cuanto a política, las políticas, y lo relaciono con energía, la energía que se han cambiado las luminarias, por ejemplo acá, que sean luminarias que no sean tan contaminantes, y tratar en la medida de lo posible reducir ese grado de contaminación que hay. Y por último, les traje acá garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Bueno, ¿por qué? Acá nosotros, aquí sobre todo en Santa Fe, somos agrícola ganaderos, ¿sí? Y el nivel de contaminación que hay a través de los fitosanitarios, la no rotación del suelo, la contaminación de los gases que emanan el tema de ganado, ¿sí? Es impresionante. Lo relaciono justamente con el tema de que estaba comentando Matías recién. Los gases de ganado perjudican muchísimo al tema del efecto invernadero. Luego tienen la acción por el clima. Matías ya habló muchísimo de acción por el clima, ¿no? Acá les traigo denme un segundito así lo pueden ver en completo, pero el objetivo 13 es acción por el clima. Luego el 14 lo que es vida submarina. Vida submarina. El 14 vida submarina. 15 la vida de ecosistemas terrestres. El 16, no menor, paz, justicia e instituciones sólidas. La paz justamente para evitar justamente lo que es la guerra. Instituciones sólidas, justicia, instituciones sólidas, evitar la corrupción, ¿sí? Justicia, que todos podamos tener un acceso real a la justicia. Y el 17 es la interacción entre todos, justamente es la alianza justamente para lograr todos estos objetivos. Yo acá les dejo una página de internet en la cual ustedes van a poder extraer recursos didácticos, y no solamente recursos didácticos, sino adentrarse en cada uno de estos temas, si el sistema me lo permite. A través de la ONU ustedes ponen UN.org, desarrollo sostenible, y en la parte de acá a la derecha ustedes van a poder acceder, en donde dice más información, tienen recursos didácticos, ¿sí? Inclusive para lo que es jardín de infantes, tienen material, tienen un cuento para poder adaptarlo en clase. Y por último aquí, ven, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a cualquiera de estos que figuran aquí, le van a figurar una pequeña descripción de lo que es el objetivo en sí, los datos destacables, las metas del objetivo y algunos enlaces con algunos archivos para que cada uno puedan adentrarse. ¿Ven? Por ejemplo, en acción por el clima, en este caso, están las metas del objetivo, cuáles son las metas a desarrollar a nivel mundial. Cada uno desarrollará alguno en particular.
y acá tiene, por ejemplo, por qué es importante la acción por el clima y por qué es importante para las empresas la acción por el clima. Esto pueden trabajar muchísimo, hay muchísimo material orientado a cada uno de los niveles. En caso de que ustedes los necesiten, nosotros estamos más que abiertos para poder facilitarles a futuro cuando ustedes lo dispongan. Va a continuar Guido con... Sí, la página es un.org. Es la página de la ONU, y si no, a través del buscador ponen ONU Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo primero que les va a arrojar es esta página. Fíjense que está en inglés, por eso es que un.org. ¿Se ve? Perfecto. Le paso a Guido. Después cualquier cosa, si no, le hacemos llegar el... Bueno, buenas noches ya a esta altura. En primer lugar, agradecerles la presencia a todas y que estén dedicando parte de su tiempo a abordar la temática de la sostenibilidad ambiental, pero sobre todo la cuestión o la importancia que tiene que ver con el ambiente, fundamentalmente vinculado a la educación. El PowerPoint es un PowerPoint más una ayuda a memoria, no va a haber mucha más información, pero lo vamos a ir pasando con algunos conceptos y algunas cosas que por ahí nos parece importante comenzar a desarrollar. Siempre es complejo hablar, fundamentalmente después de Matías, porque él aborda muchos temas juntos, que uno de esos es ¿qué es el ambiente? Bueno, Matías habló del ambiente natural, cultural, y hoy tenemos un concepto de ambiente un poco más amplio que pareciera que fines del siglo XX, principios de este siglo, se ha avanzado en el entendimiento del ambiente, tanto natural como cultural, y en entendernos a nosotros, a las personas, dentro de ese ambiente. Para agregarle a eso, en realidad no es algo contemporáneo. El entendimiento, la comprensión del ambiente viene inclusive desde los pueblos originarios en toda Latinoamérica. Por ejemplo, la cultura tupí-guaraní hablaba del teco-a, teco con K, ja, que era HA, como una cuestión de ambiente, porque teco significaba sujeto. Entonces, la cultura tupí-guaraní hablaba del sujeto vinculado al ambiente. No podía existir un teco si no había un teco-ja. Es decir, no podía existir un sujeto, un individuo, si no existía un ambiente. Y hablaban de que este teco-ja era el espacio común, concepto que nuestra Constitución de 1994 incorpora en el artículo 41 dentro de la cuestión ambiental. Es decir, que hay como una reversión del concepto, como que se ha ido modificando a lo largo del tiempo, y que estas culturas vivían en armonía con este espacio común. De manera el espacio común donde estaban los elementos necesarios para el buen vivir. Eso se fue mutando con el tiempo. Después tenemos las conquistas españolas dentro de nuestro territorio y una visión más antropocéntrica, que en realidad plantea al hombre o a la persona humana por fuera de la naturaleza, pero por encima, con un poder infinito sobre la naturaleza. El poder de modificarla, de trabajarla, con la concepción de que el pueblo originario no sabía trabajar la naturaleza. Bueno, en realidad era todo lo contrario. Después vamos a pasar de la visión más antropocéntrica a una visión utilitarista del ambiente. La canasta de recursos. Me sirvo de esto para satisfacer mis necesidades sin pensarme como parte del entorno. Y así este concepto de ambiente y este entendimiento se va a ir modificando, se va a pasar ya a una visión más sistémica, analizar el ambiente como un sistema y sus relaciones entre sí. Vamos a empezar a hablar ya de biodiversidad, con posturas o vertientes que tienen que ver con la sustentabilidad blanda o la sustentabilidad dura. La blanda dice que puede ser modificada y sustituida por la mano del hombre. La dura va a plantear de que hay que mantener determinados stock crítico, que es lo que necesitamos preservar. De esta manera se va a ir avanzando
y se va a ir poniendo en agenda, fundamentalmente, en el siglo XX. Tanto Matías como Luigi hablaban de Estocolmo, de los objetivos del milenio, de la Agenda 2030, y claramente vemos un rotundo fracaso en cada uno de estos instrumentos. No es que todos sirvieron y llegamos a un buen puerto. Y todo el tiempo pareciera que vamos corriendo atrás de las problemáticas y vamos generando instrumentos como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas, que Matías decía no es la panacea. Perfecto, a mí siempre me gusta hablar de que no es una receta mágica. Nosotros tenemos hermosas manifestaciones de voluntad, hermosas leyes, pero sin la voluntad y la acción humana no se van a implementar nunca. La Agenda 2030 responde a determinados intereses económicos y eso es real. De hecho, hoy se empieza a debatir en esta cuestión de la economía y el ambiente el costo sombra ambiental, es decir, los países importadores que compran mercadería, fundamentalmente materia prima, pagan por la producción. Pero existe un costo que es la degradación del suelo, el uso del agua, etcétera, que no va incorporado en ese producto. Hoy la economía lo empieza a discutir para que sea incorporado fundamentalmente por los países que exportamos, en nuestro caso, por ejemplo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de alguna manera plantean condiciones propicias para que los estados, las instituciones y la ciudadanía trabajen en pos de la sostenibilidad ambiental. Nosotros siempre trabajamos fundamentalmente sobre la cuestión de la educación porque lo entendemos como el primer paso para empezar a trabajar o empezar a adentrarnos en un camino de sostenibilidad. Formarnos, informarnos y divulgar serían tres acciones principales para empezar a desarrollar. La primera pregunta que siempre hacemos cuando realizamos alguna charla, alguna exposición, cuando trabajamos en diferentes actividades, ¿qué es la sostenibilidad ambiental? Que está muy ligado a todo lo que venimos desarrollando desde el principio, porque es básicamente la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades presentes sin sacrificar las necesidades futuras. Ahora, ¿es la única sostenibilidad que existe? No. En realidad, recién Luigi planteaba que la Agenda 2030 involucra tres esferas fundamentales, las cuales están dentro de esta definición de sostenibilidad ambiental. Uno tiene que ver con el bienestar social, el otro con el crecimiento económico y la tercera esfera es el cuidado del ambiente. ¿Por qué? Porque estas tres esferas, estos tres elementos, tienen que estar en un diálogo constante para que ese equilibrio que vemos ahí, que es el desarrollo sostenible, o le podríamos llamar sostenibilidad, sea a donde podamos arribar. Nosotros planteamos que los extremos son malos. Si nosotros tendríamos un modelo que priorice lo económico y lo ambiental, es un modelo viable, pero no estamos atendiendo cuestiones sociales. En un país como Argentina, donde la brecha social tiende a aumentarse en vez de disminuir, es un factor o un elemento esencial en cualquier tipo de política. Si preservamos el ambiente y trabajamos en lo social, es algo vivible, pero no generamos un desarrollo económico o un crecimiento que tienda de alguna manera a achicar esas brechas. Por lo cual, a raíz de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se entiende como un camino posible, no el único, es la sostenibilidad. Nunca los extremos porque generan otro tipo de conflictos. Si nosotros dejamos de producir, dejamos de tener alimentos, puestos de trabajo, energía, aumenta la pobreza, aumenta la tensión social, hay mayor crisis, por lo cual no parece una salida viable. Producimos en exceso porque tenemos que darle de comer a 40 millones de argentinos más lo que exportamos. Bien, perfecto, producimos y satisfacemos esas necesidades. Bien. El daño que provocamos en el ambiente y las faltas de recursos de acá a 10 años, no mucho más, la erosión de los suelos, la falta de rotación de cultivos, las sequías y demás, va a provocar que tal vez nosotros no lo suframos en carne propia, pero sí hijos, nietos, sobrinos y todas las generaciones que van a venir. Por lo cual, se trata o se tiende a realizar acciones en este camino de la sostenibilidad. Para eso, más allá de estos tres elementos, es necesario hablar de una sostenibilidad económica.
¿Por qué? Porque la sostenibilidad económica busca que las actividades o las acciones de la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social sean rentables. Es decir, generar recursos, riquezas, de forma equitativa y adecuada. Y que la distribución sea distinta. Obviamente en los papeles. Hay un montón de intereses económicos en el medio, grupos de poder, lo cual siempre dificulta un poco más esta cuestión. Y habla sobre el fortalecimiento de la producción y el consumo. Que esto está dirigido a la producción y el consumo responsable. ¿Qué quiere decir? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vamos al supermercado y vemos que la fruta está envuelta en plástico, si compramos esa fruta envuelta en plástico, es un consumo irresponsable. La fruta tiene cáscara para cumplir esa función. Es un consumo de plástico innecesario. El consumo de bolsas de nylon de manera irresponsable, ni hablemos de la producción porque podríamos poner 1000 ejemplos, pero uno como consumidor tiene por ahí la facultad o la posibilidad de optar por uno u otro producto en función del daño que va a generar, inclusive con los propios residuos en los hogares. Durante mucho tiempo fue complejo la separación de residuos, el reciclado de los plásticos, lo sigue siendo. Cuento un paréntesis, nosotros ponemos desde el observatorio contenedores en diferentes unidades académicas con carteles. En uno va papel y cartón, en otro va plástico, en otro van aparatos eléctricos y electrónicos, que les cuento se pueden reciclar, los televisores, los teclados, los celulares, se reciclan. Lo cuento porque yo me enteré cuando empezamos a investigar con el programa, y la gente mezcla, tira yerba donde va el cartón, tira plástico donde va el aparato eléctrico. Entonces hay toda una acción de concientización al respecto que es fundamental. Sostenibilidad social. Aquí apunta a adoptar o generar valores fundamentalmente de respeto, solidaridad, responsabilidad, respeto por la naturaleza, por el ambiente, y tener niveles armónicos o deseables de educación, como que nos permitan mejorar como personas, como instituciones, como sociedades, como nación. Vamos a hacer una fuerte apuesta a ese sentido, a lograr la cohesión de las poblaciones e ir reduciendo las desigualdades, que esto obviamente se piensa en un mundo globalizado. No todos los países lo trabajan, nosotros cada vez que hablamos tratamos de traerlos al ámbito local, tanto de la ciudad, de la provincia y de la nación, sin hacer distinciones, obviamente teniendo mayor conocimiento de la realidad que nos rodea en la ciudad de Rosario y la región. En otros lugares es un poco más complejo. Y también podríamos sumarle una sostenibilidad más, que es la sostenibilidad política. Parte de lo que hablaba Matías hoy, de las líneas o las acciones que se tienen que realizar para equilibrar el ambiente, la economía y la sociedad. La sostenibilidad política está dirigida a la gobernabilidad, a las reglas claras de los gobiernos, a la toma de decisiones y a los marcos jurídicos que protejan a las personas y al ambiente. Caso contrario, lo vuelvo a poner como ejemplo, el ejemplo de las islas. Teníamos diferentes funcionarios de los diferentes estamentos, municipal, provincia y nación, tirándose o adjudicándose la responsabilidad uno con otro y ninguno tomando una definición que resuelva la problemática o por lo menos que colabore a prevenirla. Bueno, la sostenibilidad política justamente plantea lo contrario. Las reglas claras, la toma de decisiones, los gobiernos seguros, los marcos normativos y fundamentalmente la implementación de esas normas. Matías hablaba y hacía un recorrido breve de la legislación que tenemos en materia ambiental y sí, es enorme. El problema es la aplicación. En el Chaco los bosques están protegidos por la ley de bosques, sin embargo se están talando y son categoría roja, que no se pueden ni tocar. Las amarillas se pueden hacer cuestiones experimentales, no talarlos, y las verdes son los bosques que se pueden trabajar. Bueno, eso no sucede. La quema de las islas acá es otro ejemplo. La emisión de los gases también. La Ley General de Ambiente plantea que cualquier actividad que se vaya a realizar industrial tiene que tener un estudio de impacto ambiental previo, no posterior. Bueno, tampoco sucede. Y lamentablemente con la cuestión del ambiente, lo que rompemos no vuelve al mismo lugar. Nunca. Las islas hoy están empezando a tener nuevamente vegetación en las zonas afectadas y hay un estudio que hizo la universidad que muestra que no es la misma vegetación que existía antes del incendio.
Inclusive hay determinadas especies de animales e insectos que están avanzando sobre ese territorio cuando en realidad antes no estaban. Por lo cual, todo lo que hacemos que afecta en algún punto transforma el ambiente, generándole un daño, pero también generando un lugar nuevo y desconocido, no solamente para las personas, sino para la flora, la fauna y las interacciones que tienen. Siempre cerramos con por qué vincular la sostenibilidad con la educación. Lo fuimos charlando desde el principio, pero la educación es un pilar central de cualquier sociedad. La sostenibilidad es algo que consideramos que tiene que empezar a trabajarse de manera, no me acuerdo de la palabra que utiliza, transversal en los diferentes niveles, adecuándolos a las edades correspondientes, a las temáticas, pero que es necesario, ¿por qué? Porque la educación nos da la posibilidad de comprendernos, de comprender al otro, de comprender nuestra relación con el entorno, de comprender nuestras acciones, nos da libertad de pensar, de elegir, de crear, por lo menos nos da un abanico de posibilidades que nos permite desarrollarnos. Y también es un eje central o estratégico en la formación de una conciencia ambiental. La generación de valores que se incorporan en las edades más tempranas, que tienen que ver con el respeto, con la responsabilidad, con en este caso el cuidado del ambiente, es fundamental empezar a trabajarlos desde tempranas edades e incorporarlo también en secundarias, inclusive se está incorporando en la universidad con el objetivo de transitar este camino que es la sostenibilidad. Porque aclaro algo, no es una meta, o sea, nosotros no vamos a llegar a una sostenibilidad, es un proceso en el cual se va trabajando. La contaminación va a seguir existiendo porque la misma naturaleza contamina de algún modo, elimina gases y demás, pero lo importante es trabajar sobre la prevención, la conservación y el cuidado del ambiente. Siempre nos gusta decir, para finalizar, que la sostenibilidad ambiental requiere del cambio de conciencia individual, de acciones colectivas y de decisiones institucionales para llevarlo adelante. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la conferencia. Luego de la grabación, cualquier pregunta que le quieran hacer será bienvenida. Muchas gracias. Gracias.